Bueno, vamos a hablar ahora del siguiente tema, la velocidad de transferencia de energía en ondas sinusoidales en cuerdas. Entonces, para producir una onda que pueda tener periodo y longitud de onda, entonces se tiene que realizar un conjunto de perturbaciones en la cuerda. Estas perturbaciones tienen un periodo, ¿no? Entonces, a cada tanto tiempo se hace una perturbación y esto genera una onda periódica. Las ondas sinusoidales son ondas periódicas, pero entonces esta perturbación va a producir una amplitud de la onda, por ejemplo. Esa amplitud de la onda se produce si y solo si la perturbación tiene ciertas características. Entonces, cuando se perturba, lo que se está haciendo es ingresando energía al sistema. Entonces, como ustedes ven, hay una transferencia de movimiento que implica una transferencia de energía. Entonces, vamos a ver ahora cuál es o cómo se calcula esa tasa de energía que está entrando al sistema a través de la fuente. Bueno, para esto tenemos una fuente que produce ondas con un periodo T, ¿no? Entonces, a T lo vamos a llamar el periodo. Entonces, son producidas en una cuerda. La cuerda está sometida a una tensión que vamos a llamar F. La llamamos F para no confundirla con T, y esta sería la tensión en la cuerda. Además de eso, la cuerda tiene una densidad de masa lineal, μ. Esta se mide en kilogramos por metro. Cuando tenemos la tensión en la cuerda y tenemos la densidad lineal de masa, de una vez sabemos cuál va a ser la velocidad de la propagación de cualquier onda en esa cuerda. Y va a estar dada por F dividido en μ. Entonces, tenemos la cuerda a una tensión, ella tiene una densidad de masa y la velocidad de propagación de cualquier onda que generemos en esa cuerda está dado por esto. Entonces, tenemos la fuente que está produciendo perturbaciones cada tiempo t y eso establece una longitud de onda que es igual a b por t, donde b es la velocidad y está dado por esto. Como vamos a tratar ondas sinusoidales, entonces algunos valores que aparecen en la fórmula de la onda ya están dadas por estos valores que están acá. Este análisis que hemos hecho hasta acá sirve para cualquier tipo de perturbaciones que sean periódicas. Ahora vamos a aplicarlas a las senoidales y tenemos que y de xt, la forma, sería a seno de seno, puede ser coseno. Vamos por simplicidad a asumir que la fase inicial es igual a 0 y vamos a asumir una función seno. En este caso, a no queda establecida por los parámetros. Los que quedan establecidos son k y w. Entonces k es igual a 2pi sobre lambda y w es igual a 2pi sobre t. Bueno, vamos ahora sí con el análisis de energía. Para hacer análisis de energía, vamos primero a calcular la velocidad de los puntos sobre la cuerda. Recordemos que de y de t es la velocidad de cada uno de los puntos. Esto va a ser una función de x y del tiempo. Entonces, derivamos esta función de aquí con respecto al tiempo. Sería seno, coseno y sale la derivada interna. Entonces tendríamos menos w a coseno de kx menos wt. Enseguida vamos a hacer un dibujo de la función en t igual a 0. En t igual a 0, entonces la posición de los puntos, aquí tenemos nuestro diagrama yx, este sería el espacio físico, y estos serían los puntos sobre la cuerda en ese instante t igual a 0. Entonces tenemos una senoidal más o menos así, esto es un esbozo. Y aquí vuelve y empieza, ¿no? Bueno, más o menos una función senoidal. El periodo, entonces el periodo va de aquí hasta acá, ¿no? Entonces ahí tenemos
perdón, esta de aquí a aquí no es t, sino que es la longitud de onda, ¿no? Que está dada por el periodo, ¿no? La longitud de onda, recordemos, se mide en metros y es la distancia que hay de aquí hasta acá. En t igual a 0, las partículas tienen cierta velocidad. Vamos a calcular dy de t también en t igual a 0. ¿Esto qué nos va a decir? Nos va a decir la velocidad de las partículas dependiendo de x, nos va a quedar una función de x y nos va a dar la velocidad aquí, en este instante en que lo hemos dibujado, ¿no? Porque esto es t igual a 0. Entonces en t igual a 0, la velocidad sería w a coseno de k por x. Entonces, por ejemplo, queremos calcular en este instante de tiempo cuál es la velocidad del punto que queda, el punto de la cuerda que queda por aquí, digamos en lambda cuartos. Entonces, si yo quiero saber eso, pues entonces reemplazo acá x por lambda cuartos. Entonces acá nos va a dar menos WA coseno de K, pero K es 2pi sobre lambda y aquí tendríamos lambda cuartos. Aquí se nos cancelan estos dos y este se nos cancela para quedar aquí un 2. Nos queda coseno de pi medios y esto sabemos que es igual a 0. Entonces en ese instante de tiempo preciso, este punto de aquí, que es el que estamos queriendo analizar, tiene velocidad 0. Claro, él está arriba y está intentando caer. Vamos a averiguar, por ejemplo, cuánto vale la velocidad del punto ubicado en lambda medios, por ejemplo este. Entonces, nos toca reemplazar acá x por lambda medios. Entonces, la velocidad del punto ubicado en lambda medios, obviamente en t igual a 0, que es esta fórmula, es igual a menos w a coseno de lambda medios. Perdón, 2pi sobre lambda es k, ¿no? Por lambda medios. Aquí tendríamos que 2 se va con 2, lambda se va con lambda y nos queda coseno de pi, que es menos 1, y nos queda w por a. Entonces esa es, digamos que la velocidad máxima, si ustedes recuerdan, porque cada punto de la cuerda está haciendo un movimiento armónico simple. Y entonces ese punto, en ese momento, va hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos mide esta función? La velocidad en ese instante t igual a 0. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a coger un pedacito de esta cuerda. Un pedazo que mide delta x. De tal manera que la cantidad de masa almacenada aquí en ese pedacito, vamos a llamarla dm y está dada por mu por dx. ¿Qué queremos hacer acá? Vamos a calcular la velocidad para poder calcular la energía cinética que tiene este pedacito en ese instante t igual a 0. Entonces, de nuevo, vamos a calcular la velocidad de este pedacito para poder calcular la energía cinética de este pedacito que está acá. Entonces, ese pedacito está a una distancia x, acá del origen, y su velocidad está dada por mu a menos w a coseno de k por x. Bueno, ¿cómo es la energía cinética de ese pedacito? Entonces, vamos a llamar a esta cantidad es la energía cinética de ese pedacito. Esto es igual a 1/2 de la masa del pedacito por la velocidad al cuadrado. Es decir, esto es igual a 1/2 de mu por dx por la velocidad al cuadrado, que es esta de aquí, ¿no? Entonces sería w cuadrado a cuadrado coseno cuadrado de
K por X. Ok, ahora vamos a calcular, ya teniendo la del pedacito, vamos a hacer una suma y vamos a calcular la energía cinética de todos estos puntos hasta una longitud de onda. Entonces vamos a calcular la energía cinética, la suma de las energías cinéticas de todos estos pedacitos de acá. Para eso entonces vamos a hacer una integral. Entonces integramos a ambos lados. Y esto es igual a la integral de 1/2 mu w cuadrado a cuadrado coseno cuadrado de k por x por dx. Y esa integral la vamos a hacer entre 0 y una longitud de onda. Entonces vamos a calcular la energía cinética, la suma de las energías cinéticas de todas las partículas que componen la cuerda desde 0 hasta una longitud de onda. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de hacer esta integral. Antes de eso, entonces vamos a poner coseno de una manera más amable para integrar. Aquí tendríamos lo siguiente. Coseno de 2k por x. Esto es igual a coseno de k por x más k por x. Y esto es igual a, esto sería coseno coseno, o sea, coseno cuadrado de k por x, menos seno cuadrado de k por x. Esto es 1 menos coseno cuadrado. Entonces nos queda menos 1 más 2, ¿no? Entonces nos queda 2 veces coseno de cuadrado de k por x menos 1. Este 1 pasa a sumar acá y pasamos a dividir. Entonces nos queda que coseno cuadrado de k por x es igual a 1/2 más 1/2 de coseno de 2k por x. Bueno, lo metemos en la integral e integramos. A esta integral vamos a llamarla simplemente E sub k, la energía cinética en una longitud de onda. Vamos a poner aquí un lambda, significa longitud de onda. Y sacamos todo lo que sea constante, ¿no? 1/2 de mu, w cuadrado, a cuadrado, la integral de 0 a lambda de 1/2 más 1/2 coseno de 2k por x por dx. Y cerramos por acá. Bueno, continuando acá con esta integral, entonces tendríamos 1/2 de mu w cuadrado a cuadrado. Y vamos a hacer la integral. La integral de 1/2 es 1/2 por x. Y la integral acá sería, la integral de coseno es seno. Entonces tendríamos acá 1 sobre 4k, si no estoy mal, seno de 2k por x. Esto entre 0 y lambda. Bueno, primero hagamos lambda, ¿no? Teorema fundamental del cálculo. Evaluamos el lambda, entonces nos queda 1/2 de lambda, aquí queda 1 sobre 4k, seno de 2k por x. Pero k es 2pi sobre lambda, entonces nos va a quedar 2pi sobre lambda por x, en este caso es lambda. Entonces nos va a quedar seno de 4pi, y seno de 4pi es 0. Luego tenemos que hacer una resta y evaluamos acá el 0 y evaluamos acá 0, y seno de 0 es 0. Entonces solamente sobrevive este término de acá, ¿no? Entonces, finalmente encontramos que EK en una longitud de onda es igual a 1/4 mu w cuadrado a cuadrado por lambda. Bueno, también podríamos calcular la energía potencial almacenada en esa longitud de onda. Bueno, no lo vamos a hacer acá explícitamente, simplemente vamos a copiar cuánto da. Y da exactamente lo mismo que en el caso anterior, en el caso de la energía cinética. Entonces la energía total almacenada en una longitud de onda es igual a la suma de las dos.
Y eso nos termina dando entonces 1/2 de mu w cuadrado a cuadrado por lambda. Esa sería la energía total. Bueno, lo que sigue, ¿qué vamos a hacer? Entonces, esa es la energía total almacenada acá, en este pedazo. Bueno, un periodo después, este pedazo de acá llega a posicionarse acá, ¿no? O sea, la propagación de la onda. Entonces, esa perturbación viaja. Entonces, esa cantidad de energía en un periodo viajó hasta acá. Entonces, ¿cuánta energía por unidad de tiempo está pasando por esta línea de acá? Entonces, eso lo obtenemos y lo vamos a llamar P. Potencia. Y es la tasa a la cual se transfiere la energía en la cuerda. Y en nuestro caso va a estar dada por la energía total en una longitud de onda dividido entre el periodo. Y esto va a ser igual a 1/2 de mu w cuadrado a cuadrado. Y vamos a ponerla convenientemente solo debajo de la lambda, ¿no? Bueno, porque sabemos que lambda sobre t es igual a b. Bueno, entonces esto relaciona la tasa a la cual está entrando la energía al sistema, que es esta de acá, y los parámetros que aparecen en la función de onda. Bueno, ¿de qué depende entonces esa potencia? Depende del periodo, ¿no? Porque W es 2pi sobre periodo, de la fuente externa. Si se quiere, de la frecuencia, de la cantidad de pulsos por unidad de tiempo. Depende de la velocidad. La velocidad a su vez depende de la tensión en la cuerda. Mayor tensión, mayor cantidad de energía que se está introduciendo a la cuerda. Y por supuesto depende de qué tanto es la amplitud. Mayor amplitud, mayor energía está entrando. Entonces, bueno, vamos a hacer algún ejercicio para clarificar estos conceptos. Bueno, veamos este problema que está aquí. Dice así. Una cuerda tensa para la que mu igual a 5 por 10 a la menos 2 kilogramos metros, esa sería la densidad de masa, está bajo una tensión de 80 newtons. Entonces, bueno, de una vez, entonces F igual a 80 es la tensión en la cuerda. Newtons, mu es igual a 5 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro. Densidad lineal de masa. Ya con este par de datos, entonces tenemos la velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad si es que existe alguna perturbación en la cuerda? Entonces, la velocidad de esa propagación sería entonces 80 dividido en 5 por, es 10 a la menos 2, ¿no? No es 10 a la menos 12. 5 por 10 a la menos 2. Bueno, esto sería 80 entre 5, creo que es 16. 16 por este 10 a la menos 2 pasa arriba y tenemos entonces 4 por, perdón, 16, ¿no? 16 por 4 ya sería el resultado, ¿no? 10 a la 2. Finalmente, entonces la velocidad sería raíz de 16, 4, raíz de 10 al cuadrado da 10, entonces tenemos 40 metros por segundo. Bueno, y preguntan, ¿cuánta potencia se le debe suministrar a la cuerda para generar ondas sinusoidales a una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 6 centímetros? Bueno, ¿qué sucede aquí? Que hay una fuente, existe una fuente que ya tiene un periodo dado, es decir, una frecuencia que nos da el periodo, porque frecuencia es 1 sobre periodo.
Entonces ya tenemos el periodo a la cual se están realizando las perturbaciones. Y nos dan la amplitud. Y nos dicen, claro, además que es una onda sinusoidal, ¿no? Entonces, para que una onda sinusoidal quede completamente determinada, necesitamos conocer la amplitud, necesitamos conocer, obviamente, el periodo, y ya con la velocidad obtenemos la longitud de onda, con eso obtenemos K, y con el periodo obtenemos W. Bueno, de la siguiente manera. W es igual a 2pi sobre T. Pero aquí nos dan la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre periodo. Entonces esto sería 2pi por F. Y como F es 60, esto nos da 60 por 2, 120 pi. Eso sería radianes por segundo. Bueno, asimismo podemos obtener lambda ya. Lambda queda determinada como si conocemos el periodo y conocemos la velocidad de la onda. La velocidad ya la conocemos, entonces nos da aquí 40. Y el periodo es 1 sobre la frecuencia, entonces sería acá 60. Entonces sería 2/3 de metro. Y K sería igual a 2pi dividido en 2/3 de esta manera. Entonces nos daría 3 viene para acá arriba, el 2 se cancela y nos queda 3pi. De esta manera ya podemos saber cómo es la amplitud o la posición de cada punto sobre la cuerda. Entonces sería así. 6 centímetros, entonces tenemos 6 por 10 a la menos 2. Seno, vamos a hacer una simplificación, vamos a colocarlo sin ángulo de fase y vamos a colocar un seno, entonces tendríamos 3pi x menos, vamos a asumir que va hacia la derecha, wt, lo que es w, 120pi por t. Bueno, eso les puede servir para algunos ejercicios en los cuales dan algunos datos y hay que construir la función de onda dados esos datos. Pero lo que nos preguntan acá es sobre la potencia. Es decir, cuánta potencia debe ser suministrada. Y la ecuación para potencia la teníamos por aquí, que es esta, ¿no? 1/2 de mu w cuadrado a cuadrado por b, ¿no? Entonces la potencia es 1/2 de mu w cuadrado a cuadrado por b. Entonces, ¿qué potencia necesita suministrarse para obtener A? ¿No? Entonces, hay una relación causal acá. La frecuencia impone un periodo, eso es cierto. Lo que pasa es que la fuente produce o tiene un periodo, ¿no? O una frecuencia. Entonces, eso impone la fuente, la frecuencia o el periodo. Sin embargo, cada perturbación tiene cierta amplitud, de tal manera que se produce o lo tiene que hacer a cierta tasa de producción de energía, de tal manera que imponga esa amplitud. Entonces, no solo es el periodo el que impone la amplitud, sino que hay que hacer cierta fuerza o que generarse cierta energía en cada una de las perturbaciones de tal manera que uno consiga la amplitud deseada, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1/2 mu, que en este caso sería 5 por 10 a la menos 2. W cuadrado, en este caso sería 120pi al cuadrado, a al cuadrado, entonces tenemos 6 por 10 a la menos 2 al cuadrado, por la velocidad, que en este caso es 40. Entonces, haciendo esto en una calculadora, obtenemos aproximadamente 512 unidades. Esto es energía por unidad de tiempo, o sea, julio por segundo. Y al julio por segundo lo llamamos W, que es el vatio o watt.
vatio o watt. Entonces, de nuevo, la fuente impone un periodo o una frecuencia. Eso lo impone la fuente, pero también ella impone cierta energía o cierta fuerza que le hace de subida y de bajada a la cuerda, de tal manera que produce cierta amplitud. Si es menor esa potencia, menor será la amplitud. Entonces, digamos que la relación causal acá podría ser, dada una potencia, obtenemos una amplitud. Este ejercicio nos pregunta al revés, ¿no? O sea, nos dice, ¿qué potencia se necesita si yo quiero que A sea tanta, ¿no? Bueno, entonces dejamos por ahora el análisis de las ondas en cuerdas por ahí y vamos a entrar ahora a las ondas sonoras. Bueno, para entender las ondas sonoras y las ondas longitudinales en general, vamos a observar el siguiente esquema. Entonces, tenemos acá un sistema que está compuesto de un montón de bloques unidos por resortes. Ahora, estos bloques están alineados de tal manera que hacemos una perturbación en este sentido, es decir, si ustedes ven, este resorte de acá está un poco estirado, este bloque hacia allá, de tal manera que yo hago esta perturbación en este sitio del sistema y la perturbación empieza a viajar. ¿Cuál es la diferencia con las ondas en una cuerda? Que los puntos de la cuerda se movían en esta dirección, en una dirección vertical. Acá las cosas se van a mover en la misma dirección en la cual se propaga la onda en la cuerda. Entonces, la onda se propaga en esta dirección, hacia la derecha. Es decir, esta sería la dirección de la propagación. Y cada uno de estos bloques se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces vamos a ver cómo es que acá hay una perturbación, el sistema se suelta y observen este bloque de acá. Se empieza a mover algún tiempo después de que uno hace la perturbación, ¿no? Entonces existe de nuevo una reacción en cadena. Este bloque mueve a este mueve a este mueve a este mueve a este, hasta que llegamos hasta acá. Igual que en el caso de la onda transversal, en la cual las partículas se movían en esta dirección, igual que en ese caso, acá se demora un poco en llegar la perturbación y uno podría medir una velocidad de propagación de la onda. Entonces uno mide el tiempo que se demora en llegar la perturbación de acá hasta acá, desde un tiempo inicial y un tiempo final, y acá, de acá hasta acá, hay una distancia d, ¿no? Y la velocidad de propagación, lo mismo, sería d dividido entre t final menos t inicial. Entonces, ¿por qué es importante entender este tipo de ondas? Para entender la onda de sonido. Porque la onda de sonido es una onda que es igual, es de la misma naturaleza, es decir, es una onda longitudinal en el cual las partículas del gas que está transmitiendo la onda sonora se mueven en la misma dirección a la cual se mueve la perturbación. Bueno, para adentrarnos en las ondas sonoras, entonces vamos a hacer un conjunto de definiciones, vamos a ver cómo es que se produce en un gas que está confinado y vamos a utilizar muchas analogías con la onda de la cuerda. Entonces no vamos a hacer tantas deducciones, vamos a colocar simplemente las fórmulas, vamos a hacer un resumen, pero vamos a hacer una analogía con las ondas en cuerdas. Bueno, para tratar con ondas sonoras, entonces vamos a trabajar con un gas que está acá en este compartimento. Aquí se muestra una sección transversal, obviamente esto es un volumen, y aquí tenemos el gas y aquí tenemos un pistón. Este gas está en equilibrio termodinámico, es decir, temperatura, presión y volumen son aproximadamente constantes. Bueno, ahí cuando está en reposo son obviamente constantes. Entonces, vamos a ver el proceso que vemos acá. Entonces tenemos el pistón. Acá dice, antes de mover el pistón, el gas no está perturbado. Entonces mueven un poco el pistón, lo paran
y se genera, como lo que generábamos ahora en la simulación, una perturbación que hace que las columnas de gas se muevan. Entonces este gas lo vamos a dividir en columnas y vamos a suponer que por aquí, vamos a pintarlo más bien en azul, por aquí hay una columna de gas. Eso está lleno de partículas y tenemos nuestra columna. Esta columna de gas va a tener una posición X cuando estamos en reposo. Sin embargo, esta columna, cuando hay una perturbación, se mueve hacia allá o se mueve hacia allá. Entonces, ella se va a mover, digamos, y va a quedar por acá. Y a esa distancia la vamos a llamar S. De tal manera que S, xt, sea el movimiento longitudinal, o sea, horizontal, de la columna de gas que se encuentra en la posición X en el tiempo t. Vamos a trabajar aquí también con ondas senoidales o cosenoidales. Pero lo importante es la interpretación de S de xt. ¿Qué es entonces? La posición de la columna de gas alrededor de su posición de equilibrio X en T. Entonces, cada una de estas columnas tiene una posición de equilibrio que queda en X. Y ese es lo poquito que se mueve alrededor de esa posición de equilibrio. Entonces, por ejemplo, si X vale 5, aquí tendríamos seno de 5K menos WT. Esto sería como una fase y tendríamos una frecuencia. Y esa columna tendría un movimiento armónico simple en esta dirección, en la dirección horizontal. Bueno, para hablar de la velocidad de propagación en una onda sonora, pues es un tema que no es muy simple, pero nos tenemos que referir a las ondas sonoras no solo como ondas de movimiento de columnas de aire, sino también como ondas de presión. Entonces acá, adentro del compartimiento, ya vimos que el gas está en equilibrio termodinámico. Entonces él va a tener una presión, volumen y temperaturas aproximadamente constantes. Vamos a tratar con la presión. Entonces la presión va a ser una función que depende de la posición de la columna o de la posición de las partículas del gas. Entonces las que están por acá están a cierta presión, diferentes presiones en diferentes puntos. Obviamente existe una presión que vamos a llamar P sub 0, que es una presión en equilibrio termodinámico. Y la presión va a sufrir variaciones a partir de esa presión P sub 0. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de presión? Porque dentro de la presión surge el concepto de módulo volumétrico, que es el que vamos a hablar a continuación. Y el módulo volumétrico es el que nos va a decir cómo es la velocidad de las ondas en un gas que está confinado de esta manera. Bueno, vamos a hablar de el módulo volumétrico, que es una medida que se utiliza no solamente para gases, sino se utiliza en su mayoría para sólidos, y es la respuesta, está relacionada con la respuesta que tiene un sólido o que tiene un elemento que tenga un volumen, puede ser un líquido, puede ser un gas, la respuesta que tenga a la presión. Entonces, existe una presión, ¿cierto? Acá, entonces vamos a asumir que tenemos este cubo acá y que lo estamos presionando de todas las caras, ¿no? En las 6 caras. Él tiene un volumen inicial. Tiene un volumen inicial. Resulta que si yo aumento la presión, entonces le pongo una presión final que es igual a P sub 0 más un poquito más, lo voy a llamar delta P, se produce un volumen final. Entonces el volumen final va a ser el volumen inicial más un poquito de volumen. Este delta B, ya les adelanto, es negativo. ¿Por qué? Si yo aumento la presión, tengo una presión inicial, se la aumento un poco,
el volumen final, pues no va a ser, esa fuerza no va a hacer que esto se expanda, va a hacer que esto se comprima. Por lo tanto, el volumen final va a ser el volumen inicial menos un poquito. Por eso delta B es negativo. Bueno, pues resulta que delta B es, de hecho, negativo. Depende proporcionalmente de la presión, de ese poquito de presión que se le haga, y depende del volumen inicial que tenga, ¿no? Si tiene un volumen inicial grande, pues la variación del volumen va a ser mayor, ¿no? Si tiene un volumen pequeño, ya comprimirlo más va a ser más difícil. Dividido entre una cantidad que vamos a llamar B. Y B es una constante y depende de cada material. Ahora, si delta P fuese 0, tendríamos un volumen 0, ¿no? Entonces, delta B es la respuesta al volumen. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos un material con un B que tiende a ser muy grande? Si esto tiende a ser muy grande, B, entonces delta B tiende a ser muy pequeño. Entonces, si tenemos un B muy grande, delta B es pequeño. Es como que si fuese muy difícil, a pesar de que uno aumentara mucho delta P, como B es tan grande, delta B es muy pequeño, es muy difícil, es muy resistente el material y no se deja comprimir. Entonces un módulo volumétrico grande es como si el material estuviese tensionado. Se parece mucho a la tensión en una cuerda, ¿no? Una tensión en una cuerda grande pues está muy tensionado. Acá lo mismo, B grande significa muy tensionado. En cambio, si B tiende a ser 0, entonces él se deja comprimir bastante. El volumen va a ser muchísimo mayor el que se comprime. Y va a ser un volumen obviamente negativo, va a perder volumen, ¿no? Esto se va a comprimir. Entonces B se parece bastante a la tensión en la cuerda y B va a estar relacionado a la velocidad de la onda sonora, ¿no? Y entonces B recibe el nombre, como hablábamos acá, de módulo volumétrico. Bueno, entonces regresando aquí a nuestro problema de la onda, entonces ahora vamos a definir la onda de presión. La onda de presión, entonces, es lo siguiente. Entonces, la presión adentro del recipiente va a depender en realidad de X y de T. Va a ser igual a P sub 0, que es la presión en equilibrio termodinámico, más una función que vamos a llamar delta P, que sí depende de X y de T. Pero esta delta P es muy pequeña comparada con esta. Por ejemplo, si esta es una atmósfera o un kilopascal, esto es más o menos 10 a la menos 5. Obviamente va a ser senoidal también, ¿no? Entonces la vamos a escribir como P0 más delta P max, que es un número, por seno o coseno de Kx menos Wt. Y esta va a ser la onda de presión. Entonces, en cada punto dentro del recipiente, la presión va cambiando. Bueno, existe una relación entre esta A de acá, que vamos a llamar desde ahora S max, ¿no? Porque es el máximo valor que toma S. Existe una relación entre delta P max y S max. Acá nos vamos a remitir simplemente a escribir esa relación, ¿okay? La que hay entre delta P max y S max. Bueno, aquí le vamos a cambiar el nombre a la amplitud para estas ondas porque A lo vamos a tomar como la sección transversal de este recipiente de aquí. Entonces eso es como si fuese un cilindro y A va a ser la sección transversal. Más adelante la vamos a utilizar para alguna cosa. Bueno, y la relación es la siguiente. Delta P max es igual a el módulo volumétrico por K, donde K es este número de onda, por S máximo.
Y la velocidad de propagación de las ondas de sonido se escribe como raíz de el módulo volumétrico, como les hablaba, es el análogo de la tensión en la cuerda dividido entre el análogo de la densidad de masa en la cuerda. En este caso es ρ. Bueno, no hemos hablado de ρ, pero ρ es la densidad de masa del gas que compone el recipiente. Las unidades son, por supuesto, kilogramos por metro cúbico, ya no por metro, sino por metro cúbico. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora. Entonces tenemos un gas en un recipiente en equilibrio termodinámico, hacemos una pequeña perturbación, se producen perturbaciones que son longitudinales, es decir, las columnas de gas del recipiente que está acá se mueven en esta dirección, en dirección horizontal. S sería la posición de la columna de gas alrededor de la posición de equilibrio X. Entonces esta es la posición de equilibrio y esta columna se mueve de esta manera. Además de que podamos describir la onda de sonido por ese movimiento de las columnas, que está dado obviamente en metros, también lo podemos describir a través de la presión. Entonces hay una presión acá en equilibrio termodinámico que es P sub 0, pero en cada punto tiene una pequeña variación. Entonces la podemos escribir como P sub 0 más delta P más seno de Kx menos Wt. Entonces esto sería como 5 atmósferas o 5 kilopascales más 0 más 1 por 10 a la menos 5 pascales, ¿no? Teniendo una pequeña variación acá, obviamente. A veces esto puede valer 0, ¿no? Entonces da 5.001, 5.002, 4.999, etc. Y existe una relación entre esta cantidad delta P max, que es un número, y A, que lo llamamos S max, y la relación es esta. Módulo volumétrico, número de onda, S max, y eso es delta P max. Además, la velocidad de la onda está relacionada con el módulo volumétrico y ρ, donde ρ es la densidad de gas, la densidad de masa del gas que está en el recipiente y se mide en kilogramos por metro cúbico. Bueno, aquí también podemos utilizar esta relación para despejar el valor de B aquí, ¿no? Entonces, una relación útil que no necesita el módulo volumétrico porque es de difícil cálculo experimental es el siguiente. Entonces, B en este caso sería B cuadrado por ρ. Entonces tendríamos B cuadrado por ρ por K por S max. Y entonces esa sería una nueva relación ya sin el módulo volumétrico que nos estaría relacionando S max con delta P max. Y aquí podemos hacer un poco más. Bueno, si ustedes recuerdan, aquí K, o más bien W sobre K, es igual a B. De tal manera que K es igual a W sobre B. Entonces aquí tenemos B cuadrado por K, ¿no? B cuadrado por K. Y entonces tendríamos B cuadrado ρ, K que es W sobre B por S max. Y finalmente entonces se nos va una B con una B y nos queda ρ WB por S max y eso es igual a delta P max. Bueno, pasemos a hablar ahora de un concepto importante que está relacionado con la transferencia de energía, con la velocidad de la transferencia de energía y que es la intensidad de sonido que se usa en muchas áreas de la ingeniería. Bueno, vamos a hablar ahora de la intensidad de ondas de sonido. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos un esquema de el pistón y el gas que teníamos encerrado acá, ¿no? Entonces acá es donde le hacemos la perturbación y este es el gas. Al área que me refería anteriormente es esta área transversal del recipiente. Entonces, bueno, ¿para qué la traemos a colación acá? Para lo siguiente. La potencia, si ustedes recuerdan, la cantidad de energía transmitida por unidad de tiempo,
el análogo al que teníamos en la cuerda. Ahora vamos a llamarlo, vamos a ponerle potencia acá para no confundirla con la presión, ¿no? Entonces la potencia acá se puede mostrar, no lo vamos a mostrar acá, no es necesario, no lo vamos a exigir en ningún momento. Es lo siguiente. Un medio, si ustedes recuerdan la anterior, para la cuerda decía un medio de mu, en este caso es un medio de ρ, por A. A no es la amplitud de la onda, sino que es la sección transversal del recipiente. W cuadrado de nuevo, ahora sí la amplitud, si ustedes recuerdan, al cuadrado por B. Esta es la cantidad de energía por unidad de tiempo que se está transmitiendo al gas. La cantidad de energía, la rapidez a la que se está transmitiendo la energía. Ahora, el concepto que les quiero mostrar ahora es el de intensidad, que es uno de los que más se usa, y la intensidad está definida como potencia dividido en área, en el área transversal. Y entonces esto nos da un medio de ρ, W cuadrado, S en max cuadrado, por B.